Gracias, como siempre, está con nosotros, doctor. Un gusto y bueno, estar aquí. nos encantan sus temas porque hoy vamos a hablar algo sobre ética, la objeción de conciencia en el personal médico, ¿correcto? Sí, es correcto. Fíjese, Lázaro, que es un tema en el cual es de actualidad. La Suprema Corte ha determinado que quien solicite, una dama que solicite la interrupción de su embarazo, por no utilizar el término del otro, tiene la manera de llegar a una institución pública, porque el gobierno federal tiene la obligación de atender el derecho a la salud de todos los mexicanos, y esto está incluido en eso. Pero en el momento en que se declara que ya no es un delito, se tienen que adecuar en los congresos de los estados, porque existe todavía en los códigos de los estados que aparece como delito, ¿verdad? La interrupción del embarazo cuando no es por una causa aguda o de emergencia, que es por una petición de la dama. Entonces, entra en juego, Lázaro, una situación de ética y de religión por parte del personal de salud. Y no nada más del personal médico, sino enfermería, técnicos en rayos X, en todo lo que se refiere al apoyo para la actividad médica en un hospital para prestar precisamente un servicio como el que pudiera solicitar una dama de interrumpir su embarazo. Entonces, la objeción de conciencia, de alguna manera, ahí vemos la imagen, ejemplifica de qué manera el personal médico entra o puede entrar en un conflicto de conciencia y se puede llegar a negar a realizar algo que la ley dice que debe realizar en una dama que pide una interrupción de su embarazo. Entonces, ese conflicto le está dando un valor menor la determinación que hace la Suprema Corte y dice, sí, te acepto que tengas objeción de conciencia por cuestiones éticas y religiosas, pero considero que es más importante el derecho a la salud de la mujer que quiere interrumpir su embarazo. Por una Lo pone en una balanza, ¿no, doctor? Sí, pero le da más valor al de la dama que pide la interrupción. Y no pone y no valora toda la preparación técnica, ideológica de la familia, de la persona que le pide que realice eso, siendo empleado de una institución pública. Ahora bien, esto viene de valores y principios de la familia, ¿no? Pero también en las escuelas de medicina, me imagino que hay clases de ética. Sí, hay medicina humanística, hay clases de ética médica, es el juramento de Hipócrates, son muchas cosas en las cuales cuando se va conformando lo que es la currícula de la escuela de medicina, va encaminada a preservar la vida, no a eliminarla. Sí, entendemos que puede haber, como en todas las profesiones, gente que se aparta de esos principios, que son los menos, afortunadamente, ¿verdad? No vamos a negar que puede haber alguien que no objete este tipo de acciones que van en contra de la vida, pero la mayoría de los compañeros médicos, enfermeras y el personal de salud que yo conozco, la gran mayoría, estamos a favor de la vida. Entonces, las decisiones estas de la objeción de conciencia, de darle un menor valor, porque así se ha interpretado, a lo mejor yo estoy interpretando también de una manera no adecuada, pero se le está dando mayor valor al derecho a la salud de la mujer que desea interrumpir voluntariamente su embarazo al que objeta realizar esa actividad. Y este es un ejemplo nada más en cuestiones de embarazo, ¿no? Pero también existen otros ejemplos. Hemos visto desafortunadamente médicos sin ética que se prestan para secuestros, que se prestan para pues algo que no está dentro del juramento que hicieron a Hipócrates. Exacto, sí, exacto. Pero son los menos, Lázaro. Son los menos. Y como en todos lados existen personas que se apartan de los principios, en cualquier profesión. Entonces, la objeción de conciencia no nada más es en la cuestión médica, es por ejemplo en el ejército, en los países en los cuales tienen que hacer el servicio militar, que también va en contra de sus principios, o en la transfusión sanguínea, o en algunos otros tipos de vacunas, en la eutanasia, en la voluntad anticipada. Hay muchas cosas en las cuales interviene lo que es
la preparación ética y religiosa de las personas en su actuar profesional. Entonces, es algo que muchos médicos y personal de salud estamos en una encrucijada, porque por una parte es el profesionalismo de los compañeros y compañeras, y por otro lado el cumplir con una ley que se aparta según la creencia de las personas, que debe ser también muy respetable, por cuestiones éticas y religiosas. Doctor, ¿ustedes cómo le hacen como médicos, como galenos, en el caso de un psiquiatra que pues tiene que, yo escuché que otro psiquiatra también tiene que atenderlo para que no se quede con las ideas, ¿no?, de sus pacientes? Ustedes también, no sé, los estudiantes médicos, si vi una novela que se llama Médicos de Televisa, que la jovencita recién egresada, bueno, estaba en sus clínicas y se le muere una persona de tercera edad y llora, y otro médico la regaña porque no debe llorar. O sea, ¿es tener un corazón de piedra o cómo separar esto? No, eso lo da precisamente la experiencia, Lázaro. El tener un conocimiento de las personas, de cómo es la formación de una familia, cómo es la formación de un niño, un joven, una familia que está en reproducción, otra que está en maduración, otra que sirve para socializar a todos sus miembros. Y si nosotros conocemos todos esos procesos, porque la medicina o el personal médico aparece en la legislación como una de las profesiones que obligadamente se tiene que estar preparando permanentemente. Actualizando. Actualizando, y así lo dice. Prácticamente ninguna otra profesión en nuestro país dice eso, en la médica sí. Entonces, es algo que a veces de esos tipos de personas se apartan de eso y entonces empiezan a perder los marcos de referencia teórico y práctico de lo que deben de hacer y cómo se deben de comportar en la empatía hacia el ser humano que busca una ayuda a su dolor, a resolver sus problemas, y no nos interesa qué es lo que piensa, qué es lo que desea, y nos vamos a la respuesta más simple, que lo único que demuestra es una incapacidad de conocimiento, una incapacidad para poder resolver desde el punto de vista empático, ético, el problema de esas personas. Y que muchas veces se refleja o tiene como consecuencias negativas, doctor, la negligencia, ¿no? Sí, o la mala práctica. Hay que recordar que hay en ocasiones mala práctica que no es intencional, le llamamos iatrogenia. Cuando se da un medicamento y desconocemos que esa persona es alérgica, ese es un ejemplo de eso, ¿verdad? Yo no le di el medicamento para que le ocasionara una alergia exagerada o extraña. Sin embargo, yo se lo prescribí de buena fe para un padecimiento. Esos son iatrogenias o son lesiones que se causan con el accionar médico, pero no de mala fe. Cuando es de mala fe, es mala práctica, es negligencia, es por falta de conocimiento, son por muchas cosas. Es un tema también muy complejo que debiera también ser estudiado, porque a veces hacer una aseveración por parte de una persona que jugó el rol de paciente, decir o juzgar que lo que vio que hizo el médico fue una negligencia cuando pudo ser una iatrogenia o una mala práctica o algo que no fue de dolo, que hay que diferenciar muy bien esto porque son barreras muy tenues entre una cosa y la otra. Ahora, ¿en cómo lo hacen los hospitales, doctor Trejo, para proteger a sus galenos, a sus médicos, a su personal de salud ante ese tipo de situaciones? ¿Que hay un contrato? ¿Los hacen firmar algo? Sí, generalmente hay un contrato, pero la mayor parte de los hospitales, Lázaro, qué bueno que lo pregunta eso, tienen la obligación de establecer protocolos de tratamiento. Es decir, que las decisiones cuando son complicadas las tome colegiadamente, o sea, un grupo de médicos de la misma especialidad revisan el caso y toman una decisión, y eso evita mucho el poder tener una objeción de conciencia, una mala práctica, tener una iatrogenia, tener algo que pueda afectar más allá de lo natural a la evolución natural de un padecimiento en una persona. Esos protocolos se deben de seguir en los hospitales y deben de quedar establecidos para atender todos y cada uno de estos problemas, y por eso sería importante establecer los protocolos de objeción de conciencia también en los hospitales.
Doctor Trejo, muchísimas gracias. Excelente tema, como siempre, aprendiendo juntos en los programas de revista como Buenos Días Juárez. Nos vemos en la siguiente entrega. ¿Qué le parece? Sí, claro que sí. Primero Un Dios. gusto, como siempre, estar aquí. Bienvenido hasta su casa. Vámonos ahora con la música.